Imagina un tiempo antes de cualquier tiempo, un espacio antes de cualquier espacio, donde solo existía una presencia: Dios, el creador de todo. Hoy vamos a estudiar este tema y a viajar a través de las eras, uniendo las reflexiones de los filósofos antiguos con los descubrimientos de la ciencia moderna. ¿Cómo comenzó el universo? ¿Qué existe más allá de lo que conocemos? Vamos a sumergirnos en la interconexión entre tiempo, espacio y materia, descubriendo las huellas de un creador que trasciende toda comprensión. Si alguna vez te has preguntado sobre el origen de Dios y el misterio detrás del principio de todo, entonces este video es para ti. Quédate conmigo hasta el final y prepárate para un viaje más allá de los límites de la ciencia y la fe. Antes de que existiera cualquier forma o luz, solo había una presencia: Dios, flotando sobre un vacío cubierto de oscuridad. En las aguas primordiales habló con una voz que resuena hasta hoy: que haya luz. Y la luz apareció, alejando las sombras y revelando el inmenso poder de Dios. Pero, en medio de todo esto, surge una pregunta: ¿de dónde vino Dios? Antes de que los cielos y la tierra tomaran forma, antes de cualquier cosa, Dios ya existía, solo en su majestad. Trajo orden al caos y creó la armonía a partir del vacío. Esta pregunta teológica sigue intrigando a muchos. Si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? ¿Podría haber una fuente para el propio creador? En tiempos antiguos, se creía que Dios formó el mundo en 6 días, pero esto nos lleva a explorar aún más profundamente. ¿Cómo puede existir una entidad espiritual en un universo material? ¿Quién entonces sería el creador del propio Dios? La búsqueda de respuestas parece interminable, llevándonos a preguntas sin fin. ¿Quién creó al creador? ¿Y el creador del creador? Reflexionar sobre estas preguntas desafía nuestra lógica y nos empuja a explorar lo desconocido. La idea de un Dios creado por otro ser nos desafía, pero también nos fascina, pues toca algo esencial: nuestra necesidad de entender el origen de todo. Si creemos que nada puede simplemente surgir de la nada, entonces algo o alguien debe haber existido desde siempre. Esto lleva a una conclusión intrigante: algo debe ser eterno, porque si algo existe, debe haber una fuente eterna. La idea de una existencia infinita es crucial para comprender el misterio de la creación y de nuestra propia existencia. Nuestra comprensión del universo, especialmente tras la aceptación de la teoría del Big Bang en los años 30, nos lleva a pensar que el cosmos, tal como lo conocemos, es solo una fase pasajera en una serie de eventos cósmicos. La segunda ley de la termodinámica muestra que la energía se degrada con el tiempo. Las estrellas pierden su fuerza y el universo continúa expandiéndose más allá de lo que podemos comprender. Todo esto nos lleva a concluir que el universo físico, tal como lo conocemos, no es eterno. La naturaleza misma sugiere que hay un límite, que el universo físico está destinado a una transformación continua. Ahora surge la gran pregunta: aquello que es eterno debe ser algo completamente diferente de todo lo que observamos hoy. La causa original, la fuente de todo lo que existe, debe ir más allá de nuestro entendimiento. Este pensamiento nos desafía a explorar la verdadera naturaleza de algo que supera los límites de nuestro universo material. Admitir que algo puede ser eterno es, sin duda, un concepto desafiante. Sin embargo, quiero ofrecer una perspectiva diferente. Piensa en todo lo que vemos como una realidad contingente, es decir, cosas que simplemente podrían no existir. Incluso los objetos que consideramos sólidos, como una silla, en algún momento solo fueron posibilidades. Son transitorios y, algún día, se desgastarán. La verdad es que esas cosas no pueden explicar su propia existencia.
Forman parte de una cadena de dependencias, como una fila de dominós. En algún momento necesitamos reconocer la existencia de algo que sea la base de todo, algo fundamentalmente diferente de lo que estamos intentando explicar. En cuanto a Dios, las tradiciones cristiana, judía e islámica coinciden en un punto: Dios es eterno. Por eso, la pregunta sobre el origen de Dios no se aplica a Él. Para cuestionar esta idea, sería necesario asumir que todo ha sido creado, lo cual solo nos llevaría de vuelta a la pregunta inicial. Los antiguos filósofos griegos también reflexionaron sobre esta cuestión. Es por eso que el Evangelio de Juan comienza con «En el principio era el Verbo». Esta frase nos invita a pensar en algo que siempre ha existido, algo eterno y más allá de nuestra comprensión. Los griegos ya distinguían entre lo que fue creado y lo que existe por sí mismo, sin comienzo. En esencia, esta discusión intenta determinar si hay algo o alguien que nunca tuvo un inicio. Para los cristianos, ese alguien es Dios, y esta creencia es esencial para su fe. Preguntar ¿quién creó a Dios? Parece, a primera vista, una pregunta válida, pero en realidad es una pregunta que no se aplica a Él. Ahora, para quienes creen que el universo es la causa de todo, surge otra cuestión intrigante. ¿Quién creó el universo? Esta pregunta es discutida por científicos de diversas áreas. En una conversación con un grupo de científicos, un físico planteó una cuestión sobre la Trinidad y sobre cómo Jesús podría ser al mismo tiempo Dios y hombre. El físico preguntó cómo podría comprenderse esto. La respuesta comenzó con una pregunta sencilla: ¿qué es la conciencia? Después de una pausa y la admisión de que no lo sabía con certeza, se formuló otra pregunta: ¿qué es la energía? El físico reconoció que, aunque puede medirla, no conoce su esencia. La conversación continuó con otras preguntas. ¿Crees en la conciencia? Y la respuesta fue sí. ¿Y en la energía? Una vez más, la respuesta fue afirmativa. La conclusión fue que es posible creer en algo, incluso sin comprender completamente qué es. Finalmente, el físico, que inicialmente no quería ser etiquetado como creyente, percibió la ironía de su propio razonamiento, ya que estaba a punto de aplicar la misma etiqueta a su interlocutor. Este diálogo nos recuerda que la pregunta sobre quién creó a Dios puede parecer complicada, pero tal vez no sea tan compleja como pensamos. Al final, algunos misterios como la conciencia, la energía y la gravedad son realidades que pueden estar todas interconectadas y que, para muchos, apuntan a Dios. Dios es frecuentemente descrito como un ser eterno que existe más allá del tiempo, como sugiere Keith Ward en su libro Dios, Azar y Necesidad. Una realidad que está fuera de las dimensiones de espacio y tiempo no puede ser causada por algo externo. Existe por sí misma. Esto nos muestra que Dios no encaja en las nociones de principio o fin. Todo lo que tiene un comienzo necesita una causa, pues nada puede simplemente surgir de la nada. Sin embargo, algo que es eterno y está fuera del tiempo no necesita seguir esa misma lógica, pues no tuvo comienzo y por lo tanto no requiere una causa. Incluso pensadores ateos como Daniel Dennett reconocen que ciertas verdades eternas, como los números o los conceptos matemáticos, no requieren una causa, porque no fueron creados. Así, el concepto de Dios refleja esta idea de una existencia eterna que es necesaria y autoexistente. Por lo tanto, Dios no tiene una causa, pues existe por sí mismo. Cuando describimos a Dios como el creador incriado del universo, que está más allá de las limitaciones de tiempo y espacio, preguntar ¿quién creó a Dios? Es como cuestionar el sonido del silencio. Seguir esta línea de razonamiento para preguntar quién creó al Creador es un error, pues Él es autoexistente.
Este punto es fundamental para comprender la perspectiva cristiana. Mientras que los cristianos creen en un Dios no creado, algunos ateos proponen otras ideas, como un multiverso generador o un campo cuántico que crea universos espontáneamente, sugiriendo que el universo tampoco fue creado. Independientemente de la visión, la idea de un creador eterno y no creado es un concepto compartido. A medida que avanzamos en la comprensión del universo y de la relación entre Dios y el mundo físico, necesitamos explorar cómo este creador interactúa con el tiempo, el espacio y la materia que forman la estructura del universo. Estos tres elementos están interconectados y deben existir simultáneamente. Si hubiera espacio, pero no tiempo, ¿dónde estaría? Y si existiera materia sin tiempo, ¿cuándo existiría? Tiempo, espacio y materia son interdependientes y coexistentes. La Biblia resume esta verdad de forma simple. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Aquí encontramos el origen del tiempo, el espacio y la materia, formando una unidad esencial. El tiempo se divide en pasado, presente y futuro. El espacio posee anchura, altura y profundidad, y la materia se manifiesta en estado sólido, líquido y gaseoso. Esta estructura fue creada instantáneamente por Dios, quien está por encima de todas estas limitaciones. Si Dios estuviera sujeto al tiempo, no sería realmente divino, ya que estaría limitado por su propia creación. Así como el creador de una computadora no está atrapado dentro de ella, Dios, que creó el universo, no está restringido por él. Trasciende el universo y existe más allá de él, sin ser influenciado por él. Cuando pensamos en la idea de que una fuerza espiritual no podría afectar al mundo físico, surgen varias reflexiones. ¿Cómo explicamos el amor, la ira, la envidia e incluso la lógica? Si nuestro cerebro es solo un conjunto de procesos químicos, ¿cómo podemos confiar en nuestro propio razonamiento o en nuestro sentido de moralidad? La cuestión sobre el origen de Dios nos lleva a pensar en una limitación que en realidad no existe. Dios, el Creador, no está confinado al tiempo y al espacio, y es precisamente esta característica la que lo hace digno de adoración. Esta reflexión nos recuerda que Dios no está confinado a un lugar o forma específica. Su presencia está en todas partes y supera cualquier barrera. Así, la idea de que Dios podría surgir de la nada no se aplica. Él es el ser eterno que siempre ha existido. Y es esta existencia la que nos inspira y nos hace comprender que hay algo mucho más allá de nuestro entendimiento. Un matemático una vez cuestionó esta idea, usando la lógica para argumentar. Decir que Dios vino de la nada no tiene sentido. Pensemos un poco. Si no existía lugar alguno antes de Dios, ¿de dónde podría haber venido? Dios simplemente no emergió de un espacio físico. Él creó todo, comenzando desde cero, sin nada en qué apoyarse. En Génesis, capítulos 1, versículos 26 y 27, vemos a Dios suspendiendo el mundo en el vacío, existiendo por encima y más allá de él. Con la fuerza de su voluntad y poder, dio forma a la creación, lanzando las estrellas al espacio con sus propias manos y al final declaró: «Esto es bueno». También concedió a Cristo un nombre que está por encima de todo nombre, para que, al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Estas preguntas sobre el origen de Dios y la naturaleza de la creación son profundas y siempre han fascinado a la humanidad. No importa en qué se crea, una cosa es cierta: nuestra capacidad para entender completamente el universo y a Dios es limitada. La idea de un creador que nunca fue creado, que existe más allá del tiempo y del espacio, desafía nuestra comprensión, pero también nos recuerda cuánto tenemos aún por descubrir. Al reflexionar sobre la existencia de Dios,
podemos ver evidencias de su presencia en cada detalle de la creación. Desde el diseño minucioso de cada hoja hasta el vasto cielo estrellado, cada elemento nos muestra un creador que no solo creó, sino que también sostiene y anima el universo con precisión. La naturaleza, en toda su complejidad y armonía, es una hermosa sinfonía que exalta a Dios, invitándonos a reflexionar sobre la grandeza y el cuidado divino en cada aspecto de la vida. Esta visión del mundo debe enriquecer nuestra fe y aumentar nuestra admiración por el Creador. A medida que avanzamos en este viaje de descubrimiento, exploramos la inmensidad del universo y la profundidad de nuestras creencias. Desde la cuestión del origen de Dios hasta la comprensión de la eternidad y la creación, nos enfrentamos a misterios que desafían nuestra mente y enriquecen nuestro espíritu. Reflexionar sobre cómo el tiempo, el espacio y la materia se conectan nos recuerda la complejidad y la belleza del universo, revelando la presencia de un creador que trasciende todo esto. En los detalles de la naturaleza, en el brillo de las estrellas y en las estaciones que se renuevan, encontramos señales del amor y la sabiduría de Dios. Este Creador eterno y autoexistente nos invita a un viaje de fe, comprensión y admiración. Al contemplar el cosmos y la belleza intrincada de la vida, somos llamados a reconocer la mano de Dios en todo. Que esta reflexión nos inspire a vivir con gratitud y reverencia, reconociendo cada momento como un regalo divino. Que podamos buscar una conexión más profunda con el Creador, permitiendo que su luz guíe nuestros pasos e ilumine nuestros corazones. La verdadera sabiduría está en saber que, a pesar de nuestras limitaciones, somos parte de algo más grande, sostenido por un amor eterno e incondicional. Al seguir adelante, que nuestra fe se fortalezca y nuestra comprensión se amplíe. Y hoy, si sientes el deseo de reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo o de iniciar un nuevo viaje hacia la salvación, esta es tu oportunidad. En los comentarios abajo, declara con fe: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Comparte este video con otros, llevando luz y esperanza a quienes nos rodean, y que, en todo lo que hagamos, podamos reflejar la gloria y la grandeza de Jehová. Muchas gracias por estar conmigo en este estudio hasta el final. Que Dios te bendiga, iluminando tus caminos y llenando tu corazón de paz y amor. Hasta el próximo video.